Historia de la contabilidad. El ser humano ha mostrado una tendencia a saber registrar cosas mentales o documentales. Al inicio la actividad fue el autoconsumo, en donde la domesticación y la cría de ganado fue la principal actividad. Enseguida, la agricultura fue la actividad prioritaria. En ese momento surge la necesidad de intercambiar productos con otros pueblos, lo cual se denomina trueque. Posteriormente nace la moneda. La contabilidad aparece en la historia de los pueblos como resultado de la expansión comercial. Existen varios vestigios que permiten inferir la existencia de la práctica contable desde la antigüedad. Desde el año 6000 a.C., el hombre poseía los elementos básicos de matemática y escritura. Con el surgimiento de la agricultura, la ganadería y el comercio, se sintió la necesidad de contabilizar las transacciones en estas actividades. El indicio más remoto de la contabilidad que se tenga conocimiento data desde la época de la civilización mesopotámica, la cual tuvo existencia miles de años antes de la era cristiana y debido a su auge económico tuvo la necesidad de contar con elementos de contabilidad. En el Museo Semítico de la Universidad de Harvard se conserva una tablilla de barro de más de 6000 años de antigüedad, en la cual aparecen números curvilíneos trazados con un punzón sobre arcilla. Los historiadores interpretan esos símbolos como los ingresos resultantes de la actividad económica de la civilización. Entre los años 5400 y 3200 a.C. se evidencian movimientos de trueque en el Templo Rojo de Babilonia. Hammurabi, el rey de Babilonia, en 1700, escribe el Código de Hammurabi. Aparece entonces una manera generalizada de realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de estas. Título de la cuenta, nombre del interesado, cantidades, total general. Regulaba contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil, la propia organización del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los templos, exigía el registro de sus actividades económicas en cuentas detalladas. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias que realizaban préstamos. El interés estaba cuidadosamente regulado. Desarrollaron el sistema cuneiforme en tablillas de arcilla, en las que se notaba el aumento o disminución de las partidas, así como los saldos, y crean libros de contabilidad. Posteriormente, también surgieron manifestaciones adicionales de contabilidad en Egipto. Hacia el año 3600 a.C., como resultado de las gestiones económicas del faraón Menach, se efectuaron anotaciones ordenadas de ingresos y egresos por parte de sus escribanos. Su sistema de escritura fueron los jeroglíficos, la cual era realizada por los escribas quienes realizaban la labor contable. Para anotar la información contable utilizaban papiros. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudios. A pesar de esto, no se puede decir que haya contribuido a la evolución de la contabilidad, ya que utilizaron métodos y técnicas ya establecidas. Los griegos utilizaron el libro diario y el libro de los clientes, sobre todo los banqueros. En el santuario de Delfos se encontraron documentos contables de esa época. El orden y la pulcritud de estas hizo que la exactitud de estas fueran reconocidas por la ley. Para el año 5000 a.C., en Grecia ya había leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Los griegos reemplazaron los libros confeccionados por rollos de papiro por el pergamino. El pergamino como medio de escritura fue desarrollado en la ciudad griega de Pérgamo hacia el siglo III.
se obtenía a partir de pieles de ternera, cordero o cabrito. Esta piel, a la cual se le quitaba el pelo y se le pulía, fue mucho más duradera y práctica que el papiro. Pronto, los escribanos comenzaron a juntar varios pergaminos formando cuadernillos llamados códex, en los cuales archivaban materias comunes. En el siglo I a.C., la cultura romana menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. La contabilidad se llevaba en 2 libros, el Adversaria, asiento de caja, y el Códex, nombre de la persona, cantidad y cuenta de la operación. El más utilizado era el primero. En él se anotaban los ingresos y egresos diarios. Era una especie de borrador, ya que luego eran escritos en el libro Códex o Tabulae, en el cual a un lado estaban los ingresos y al otro los egresos, un primer principio de partida doble. A pesar de la caída del Imperio Romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un franco progreso en la Edad Media. La Iglesia Católica fue reuniendo cada día más seguidores, logrando el mayor poder económico y político de la historia, lo cual le obligó a llevar cuentas muy detalladas de sus actividades económicas, cuentas que se manejaban en los monasterios. Las actividades contables se facilitaron entre los siglos VII y IX con la aparición de una moneda común que tuvo aceptación internacional, el solidus, emitida por Constantinopla. Las ciudades de Venecia, Génova y Florencia fueron durante esta época el epicentro del comercio, la industria y la banca, constituyéndose estas ciudades en las pioneras de la contabilidad por partida doble. En la Italia feudal era una necesidad cotidiana la contabilidad, y es en las ciudades-estado de esta época que se producen los mayores avances de la técnica contable. Venecia, Génova y Florencia, pues fue en estas que se generalizó la práctica de la contabilidad por partida doble. Ya en Génova se utilizaban los términos debe y haber, se usaban asientos cruzados, y ya se manejaba la cuenta de pérdidas y ganancias. Para esta época se empezó a utilizar los registros auxiliares. En el siglo XV se generalizan los números arábicos y aparece la imprenta. Esta última facilitó la divulgación de los conocimientos impartidos por los monjes de la época y los mercaderes. La contabilidad en la Edad Moderna. Se considera como pionero del estudio de la partida doble a Benedetto Cotrugle, autor de la Mercatura et del Mercante Perfetto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458, y sin embargo no fue publicada hasta 1573. Se conserva un ejemplar en la Biblioteca de Venecia. En este libro se toca la contabilidad de manera breve, pero de una forma clara explica la contabilidad por partida doble. Escribe el uso de 3 libros: Mayor General Cuaderno, Diario Giornale y Borrador Memoriale. Establece que el procedimiento de registros es que al borrador se deben trasladar las partidas de diario. Cada año se verifica la situación de la empresa y se elabora un balance, bilancione, tomada del libro Mayor General. Las pérdidas y ganancias que antoje la empresa deben pasar a capital, y recomienda la implementación de un libro copiador de cartas, libro de actas. En 1494 aparece el libro Summa di Arithmetica Geometria Proportioniti et Proportionalita, que definitivamente dejó sentadas las bases del sistema de contabilidad por partida doble, escrito por el monje Francisco Luca Pacioli, quien no era contador,
sino un científico matemático que incluyó en su obra un capítulo dedicado a la contabilidad que practicaban los comerciantes de la época. Sin embargo, llega a la contabilidad una serie de aportaciones inconmensurables, entre las que podemos citar las siguientes. Al inicio del año, el propietario tenía que hacer un inventario, listar sus activos y pasivos, indicando que el dinero debía ocupar la primera posición. Las operaciones debían registrarse cronológicamente en el libro memoriable. Las transacciones debían registrarse en moneda veneciana. Esto significa que había que hacer la conversión de moneda nacional en caso de que se hicieran transacciones en otras monedas. Uso del libro giornale y el uso de índices en el mayor general. Los aportes de Pacioli hizo a la profesión lo que han hecho ser considerado como padre de la contabilidad. Una vez concluida la Edad Media, donde todas las manifestaciones del arte y la ciencia florecieron, llamándose a este movimiento el Renacimiento, entramos a la Edad Contemporánea, que se inicia con la Revolución Francesa en 1779 hasta nuestros días. A partir de aquí, se suceden cambios muy profundos originados por la industrialización y el intercambio comercial de los países europeos, el surgimiento de la sociedad anónima y compañía por acciones, donde la propiedad no es ya de un solo dueño, sino de varios accionistas que dirigen sus intereses a través de otros. Ha influido en el desarrollo del pensamiento y práctica contable. En este periodo se originan los conceptos de continuidad empresarial y el de entidad, dos principios que han servido de soporte para normar los registros y la información financiera. La revolución industrial ha contribuido a la revolución de la contabilidad, ya que surgen nuevos elementos que hay que considerar, como son el costo de producción y la depreciación, dando lugar al nacimiento de la contabilidad de costos, que de un sistema de costo histórico evolucionó al sistema de costo predeterminado, estimado o estándar, cuya ventaja es que se puede determinar el costo anticipadamente sin necesidad de esperar los costos reales al final del periodo. Francia inicia esta reforma al confiar al célebre contador pasirino Count Molière la completa reestructuración contable de las finanzas francesas. Otro país que a partir del siglo XIX ha contribuido de manera preponderante al perfeccionamiento de la contabilidad fue Estados Unidos de Norteamérica, el cual comenzó su gran surgimiento económico que esta última le aplicó. Tuvo que industrializarse con la construcción de vías de comunicación, ferrocarriles, la telegrafía, entre otros. Conclusión. Debido a la gran importancia que tiene la contabilidad en el comercio y la organización de los gastos referentes a los negocios de las empresas y gobiernos, es que se ha inventado tal disciplina a tan temprana edad de la historia del mundo. Sin la contabilidad, a toda empresa se le haría muy difícil tener el control de sus actividades comerciales y de ver el estado en el que se encuentran con relación a su producción.